¿Los estanques de Jerusalén mencionados en la Biblia todavía existen? ¿Cómo supieron Mateo, Marcos y Lucas que el velo del templo se rasgó justo cuando Jesús murió en la cruz? ¿Tendrá todo esto algo que ver con lugares bíblicos y sitios arqueológicos? Bueno, si deseas conocer las respuestas a estas preguntas, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Leo y estás viendo Radio Etapa. Efectivamente, hoy vamos a conocer otros 10 lugares bíblicos que aún existen. Te recordamos que ya hemos mencionado varios lugares bíblicos que aún existen dentro y fuera de Tierra Santa. Si deseas ver los videos, te dejamos los enlaces en la descripción. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Número 10. El estanque de Siloé. El estanque de Siloé es un estanque cortado en la roca de la falda sur de la ciudad de David, la que era la ubicación original de Jerusalén, localizada a las afueras de los muros de la ciudad antigua en dirección hacia el suroeste. El estanque se alimentaba de las aguas del río Gihón, llevadas al lugar por dos acueductos. El estanque de Siloé se menciona varias veces en la Biblia, especialmente en el libro de Isaías. Tenemos una mención en el capítulo 8, versículo 6, donde se mencionan las aguas del estanque, mientras que en el capítulo 22, verso 9, se refiere a la construcción del túnel de Siloé. Para los cristianos, el estanque de Siloé tiene además un significado especial, ya que se menciona en el Evangelio de Juan como el lugar donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, dando así uno de los pasajes y milagros más conocidos de Jesús. Número 9. El Monte Calvario. El Monte Calvario también es conocido como el Gólgota y fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar es donde se presume que fue crucificado Jesús, y el término o el nombre de Gólgota proviene del idioma griego, el cual simboliza el monte de la calavera. Durante muchos años ha habido diferentes teorías de dónde se encontraba realmente el Gólgota, pero el misionero alemán Roger Dusatko opina que el Gólgota está en el monte frente a la Puerta del León, ya que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dan testimonio de que cuando Jesús murió el velo del templo se rajó. Incluso los textos en arameo atestiguan de que el velo de la entrada del templo también se rajó, al igual que el velo del lugar santísimo. Como el templo estaba orientado en dirección hacia el este, el velo o la cortina habría estado a la vista de aquellos que se encontrasen en ese monte, que está situado en la esquina noroeste del monte del templo, justo a las afueras de la muralla de la ciudad. Y esa ubicación en concreta es la única donde se podría dar testimonio de que la cortina se rajó al momento en que Jesús murió. ¿Por qué? Porque solo desde allí podrían ser testigos visuales. Incluso también vemos una referencia en el Evangelio de Juan, donde dice que el Gólgota era un lugar muy cercano a la ciudad, para que todos los que pasasen por allí pudieran leer las inscripciones en las cruces de los condenados, en este caso especialmente en la cruz de Jesús. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 20. Y también debemos tener en cuenta la profecía mencionada en el libro de los Salmos capítulo 69 verso 12, en donde dice que el lugar de la crucifixión podía haber estado tan cerca de la puerta de la ciudad que el mismo Jesús podría haber escuchado a la gente hablar de él. Número 8. El estanque de Betesda. Su nombre se deriva del idioma arameo Bet-Esda, que significa casa de gracia. Se relaciona con la curación y la sanidad del cuerpo. Es mencionado en la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, verso 2, donde dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. También lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 1, donde dice que bajo estos 5 portales o columnas hacían habitualmente fila los enfermos para la curación mediante el agua. Hoy en día es un lugar muy importante para muchos cristianos y su descubrimiento representa una de las principales evidencias de la arqueología bíblica. En los tiempos de Jesús, estos pórticos eran ocupados por muchas personas enfermas que estaban allí esperando a que hubiera un movimiento en el agua, que según ellos era producido por un ángel que sanaba al primero que entraba. En los evangelios también se menciona que allí Jesús curó a un hombre que estuvo durante 38 años inválido. Número 7. El Monte Tabor. El Monte Tabor es conocido por ser el lugar histórico o cultural donde se realizó la transfiguración y está localizado en la Baja Galilea, en el valle de Jezreel, a 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Su altura es de 575 metros sobre el nivel del mar y se eleva a 400 metros con respecto a su entorno.
Cuando es visto de este a oeste, su cumbre parece estar muy aguda en forma de pico, mientras que cuando se mira del sur al norte, su cumbre se ve de forma redondeada. Como dato curioso, justo antes de la transfiguración, Jesús y sus discípulos se encontraban en la región de Cesarea de Filipo, el actual pueblo de Banias, y eso lo vemos en Marcos capítulo 8 versículo 27. Algunos historiadores dicen que no es probable que Jesús y sus apóstoles se marchasen de esas inmediaciones de una forma rápida o en el tiempo que se intuye en el relato. Pero en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 1 nos complementa la historia y nos dice que 6 días después Jesús llegó al monte de la transfiguración. Es decir, que en 6 días sí podían haber hecho los 70 kilómetros que separaban Cesarea del monte Tabor. Hoy en día es uno de los principales lugares visitados en Tierra Santa porque en su cumbre se encuentra la Basílica de la Transfiguración. Número 6. La ciudad de Gadara. Hoy en día es conocida como Qais y es una ciudad de Jordania ubicada en el emplazamiento de la antigua ciudad romana conocida como Gadara. Es una ciudad semiautónoma perteneciente a la Decápolis. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se relata un episodio de un encuentro entre Jesús de Nazaret y un hombre poseído por muchos demonios, que vivía en un cementerio. Estos demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le pidieron que no les torturara, sino que les dejara escapar a una gran manada de cerdos que se alimentaba cerca de ese lugar. Ahora, este hombre endemoniado se conoce como el endemoniado de Gadareno, y Gadara es la ciudad donde se presume y se tiene como referencia que fue el lugar donde Jesús sanó y liberó a este hombre. Como dato importante, esta ciudad está en las fronteras de Jordania con Israel y Siria y está ubicada sobre una colina de 378 metros sobre el nivel del mar, con vistas al mar de Galilea, a los altos del Goán y a la garganta del río Yamur, donde se presume que fue realizado este milagro. Número 5. La ciudad de Ur. Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia. Originalmente estaba localizada cerca de Eridú y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Hoy en día sus ruinas se encuentran a unos 24 kilómetros al suroeste de Denasiriyah, en la actual Irak. En julio de 2016, la UNESCO eligió el sitio arqueológico de Ur como Patrimonio Mixto de la Humanidad, como parte de los vestigios arqueológicos de asentamientos sumerios en la Baja Mesopotamia, que florecieron entre el tercer y cuarto milenio antes de Cristo en el delta pantanoso formado por los ríos Éufrates y Tigris. Número 4. Betel. Betel es el nombre de una ciudad cananea en la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste por el camino para Siquem, a unos 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Algunos la identifican con la aldea palestina de Beitim y otros con el asentamiento israelí de Beit Betel está vinculada en la Biblia a los patriarcas Abraham y Jacob. Incluso Abraham construye un altar allí, mientras que Jacob se duerme allí y sueña una escalera atravesada por ángeles que se elevaba hacia el cielo. También más tarde el Arca de la Alianza permaneció allí durante los días de los jueces de Israel y Samuel celebró allí su tribunal de justicia. Según el primer libro de los reyes, el rey de Israel, Jeroboam I, mandó erigir allí un becerro de oro como un símbolo de Dios. Sin duda alguna, Betel fue uno de los principales santuarios para los israelitas en el reino de Israel, lo que provocó fuertes críticas de los partidarios de la centralización del culto en el templo de Jerusalén. De hecho, si conocemos un poco más la historia, esa es una de las grandes diferencias entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos decían que debía rendirse culto en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos decían que debía rendirse culto en el monte. Número 3. Beersheba. Bíblicamente, el lugar de asentamiento de la ciudad es mencionado en 2 de las 3 historias del libro de Génesis, como un emplazamiento donde se firmó un pacto de no agresión entre filisteos, representados por su rey llamado Abimelech, y los israelitas. La Biblia describe el pacto realizado en 2 momentos separados por los israelitas, una vez representados por Abraham y en otra por su hijo Isaac. Beersheba también es mencionada en el libro de Josué, en el capítulo 19, versículo 2, en donde se dice que era la ciudad más meridional de Israel en los tiempos bíblicos, utilizándose la expresión de Dan de Beersheba para describir todo el reino. Hoy en día, Beersheba es una de las ciudades más importantes y con más historia de todo el sur de Israel, y podemos encontrarla a unos 108 kilómetros al sur de Tel Aviv. Número 2. La ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso es una ciudad de Cilicia en la provincia de Mersin, en la actual Turquía, la cual está situada a las orillas del Mediterráneo
Mediterráneo y en la desembocadura del río Cydno, también conocido como Tarsus Cain. En su origen era un puerto importante. Hoy en día se encuentra 15 kilómetros hacia el interior por haber tenido la zona una importante sedimentación. Su importancia en la antigüedad se debía a su ubicación, la cual estaba en una encrucijada de varias rutas comerciales importantes, que se emplazaban al sur de Anatolia con Siria y en la región del Ponto. Hoy en día las ruinas están cubiertas por una ciudad moderna, por lo cual no es muy conocida por su historia arqueológica. Más bien tiene una importancia histórica, ya que se presume que su primer asentamiento humano se remonta al menos a la edad de bronce, pero es probable que aún sea más antiguo. Número 1. La ciudad de Antioquia. Antioquia es una ciudad que se encuentra en la región del Mediterráneo de Turquía. Es la capital de la provincia de Hatay y cuenta con más de 360.000 habitantes. Situada al margen oriental del río Orontes, fue fundada a finales del siglo IV a.C. por Seleuco I. También fue conocida como la capital del Imperio Macedonio en Siria. Seleuco I había servido como general con Alejandro Magno. Su privilegiada posición geográfica en el cruce entre las rutas comerciales del levante mediterráneo y el interior de Asia pronto hicieron que la ciudad alcanzara relevancia comercial. Su peculiar morfología, flanqueada por los márgenes del río Orontes y al norte los montes Silpios, se convirtió en una plaza fuerte favorecida naturalmente por las dificultades que se presentaba para ser cercada, es decir, era una ciudad importante a nivel militar, factor que ayudó a su rápido desarrollo como una urbe antigua. Antioquía ocupa un importante lugar en la historia del cristianismo. Aquí fue donde Pablo predicó su primer sermón cristiano en una sinagoga y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16, y eso lo vemos en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al expandirse el cristianismo, Antioquía fue una de las sedes de los 5 patriarcados originales, en los que figuran también Roma, Constantinopla, Alejandría y Jerusalén. Antes de terminar nuestro video, aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos de Nicaragua y de El Salvador. Gracias por ver nuestro video. Déjanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Es un placer para nosotros que seas parte de nuestra pequeña comunidad que cada día crece más. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Somos Radio